Son, como decía, dos realidades irreconciliables que se van a dar cita en Bilbao y que van a situarse frente a frente. La de los que abrazan la austeridad y la estabilidad mientras recortan derechos y secuestran nuestro bienestar, y la de los que reivindicamos otro modelo económico y social, porque es absolutamente falso que frente a sus políticas, frente a las políticas de estas élites económicas a las que el gobierno vasco se pliega, no existan alternativas. Existen alternativas que pasan por dotarnos de herramientas propias, como el Marco Vasco de Relaciones Laborales, que pasan por dignificar el empleo público y que pasan, sobre todo, por garantizar una protección social justa a todas las personas. En ese sentido, es evidente cuál es la elección de Euskal Herria Bildu. La elección de Euskal Herria Bildu es clara. Nosotros queremos y vamos a estar en la calle, con los ciudadanos y ciudadanas, junto a los que sufren y a los que sufrimos las políticas, sus políticas económicas que nos llevan a cada vez mayores niveles de pobreza. ¿Pero qué va a hacer el gobierno? Para nosotros es evidente dónde debería estar el gobierno, en la calle, protestando y poniendo los cimientos de una política económica diferente, de un modelo económico y social alternativo y radicalmente diferente al que sufrimos, que pusiera a la persona en el centro de la acción política y que no hiciera de las personas una moneda de cambio para seguir manteniendo escandalosos márgenes de beneficio para los de siempre. Sin embargo, el gobierno vasco ha optado por situarse junto a los que nos siguen explotando. Y por eso presentamos la moción que hoy estamos dando a conocer. Una moción que exige que el gobierno vasco no participe de esa cumbre, que exige al gobierno vasco que cambie su política económica, su apuesta por un modelo económico y social, y que lo haga en consonancia o junto a la mayoría social de este país que le está reclamando un cambio de rumbo.